¿Cómo incluir el alquiler en la declaración de la renta? Deducciones por comunidades. ¿Cómo incluir el alquiler en la declaración de la renta? Deducciones por comunidades. La campaña de la renta 2023 arrancó el pasado miércoles 3 de abril y se prolongará hasta el 1 de julio. La campaña de la renta 2023 arrancó el pasado miércoles 3 de abril y se prolongará hasta el 1 de julio. Durante este periodo, la agencia tributaria espera recibir 23,3 millones de declaraciones, un 1,2% más que la campaña del año pasado y la mayoría de ellas a devolver. Muchos contribuyentes se preguntan si su alquiler también se puede desgravar a la hora de presentar la declaración de la renta. Desgravación sobre el alquiler. La desgravación sobre el alquiler dependerá de cuándo se haya firmado el contrato y también de la comunidad autónoma. Según Bankinter, la deducción estatal por el alquiler solo es posible si el contrato de arrendamiento se firmó antes del 1 de enero de 2015 y si la base imponible es inferior a 24.107,2 euros anuales, tanto en tributación individual como en tributación conjunta. Aquellos que cumplan los requisitos podrán disfrutar de una deducción del 10,05% de las cantidades satisfechas en el periodo impositivo, según la agencia tributaria. Modificar el borrador de la declaración de renta 2023-2024. Existe también desgravaciones al alquiler en las 17 comunidades autónomas, en su mayoría destinadas a inquilinos con un límite de ingresos, pero también las hay para arrendadores, según la OCU. Deducciones por comunidades. Andalucía, deducción del 15% en concepto de alquiler de vivienda habitual, con un tope de 600 euros anuales para menores de 35 años, mayores de 65 o víctimas de violencia doméstica o de terrorismo. El límite de ingresos no puede superar los 25.000 euros en la tributación individual, a los 30.000 en el caso de la tributación conjunta. Aragón, deducción del 10% por arrendamiento de vivienda habitual vinculado a operaciones de dación en pago sobre una base máxima de 4.800 euros anuales. Asturias, deducción por emancipación de jóvenes de hasta 35 años y deducción del 10% del alquiler de vivienda habitual si la base imponible no supera los 26.000 euros en tributación individual ni 37.000 euros en tributación conjunta. Baleares, deducción de seguros para arrendadores de inmuebles destinados a vivienda y deducción del 15% para inquilinos. Canarias, deducción del 24% por alquiler de vivienda habitual. Cantabria, deducción de un 10% por arrendamiento de vivienda habitual. Castilla-La Mancha, deducción del 15% por arrendamiento de vivienda habitual de menores de 36 años. Castilla y León, deducción del 20% por alquiler de vivienda habitual para menores de 36 años. Cataluña, deducción del 10% por arrendamiento de vivienda habitual para contribuyentes cuya base imponible no supere 20.000 euros anuales en tributación individual o los 30.000 en tributación conjunta. Entre otros requisitos, deberán ser menores de 32 años, tener un grado de discapacidad igual o superior al 65%, ser viudos o tener más de 65 años. Comunidad Valenciana, deducción general del 20% por arrendamiento de vivienda habitual con un límite de 800 euros. Extremadura, deducción del 30% por arrendamiento de vivienda habitual con un límite de 1.000 euros anuales. Galicia, deducción del 10% por alquiler de vivienda habitual para menores de 35 años y deducción del 20% si se tienen 2 o más hijos menores de edad. La Rioja, deducción del 10% por arrendamiento de vivienda habitual para menores de 36 años. Madrid, deducción del 30% por arrendamiento de vivienda habitual para menores de 35 años. Murcia, deducción del 10% por alquiler de vivienda habitual para contribuyentes menores de 35 años, familias numerosas o monoparentales, personas con una discapacidad reconocida en grado del 65% o más, entre otros requisitos. Navarra, deducción del 15% con un máximo de 1.200 euros anuales para el alquiler de la vivienda habitual. País Vasco, deducción del 20% por el alquiler de la vivienda habitual del contribuyente con un límite de 1.600 euros anuales. ¿Cómo aplicar la desgravación? Para poder aplicar esta desgravación, el contribuyente debe consignarla en las casillas 562 si es estatal y 563 si es la deducción autonómica. No olvidéis de suscribiros a este vuestro canal Gestor y Gestoría YouTube.